Ruptura y Cambio, el canal, un espacio para dilucidar y difundir las ideas humanistas y transformadoras, con Dora Eusebio Gotró y Luis Ulloa Morel. Nuevamente, el tema haitiano está ocupando páginas primeras en los medios de comunicación locales y extranjeros. Esta vez la atención se centra en la situación política que se generó a raíz del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El presidente dominicano Luis Abinader, ha intervenido en foros internacionales, se ha pronunciado localmente, pero no para dar un espaldarazo al pueblo haitiano, con el que compartimos vecindad, condición caribeña y la de latinoamericanos, lo que para mí son las tres pertenencias vinculantes. No, lo ha hecho para demandar la intervención de la comunidad internacional en los asuntos internos de Haití, es decir, violar una vez más su soberanía, bajo el supuesto de restablecer la seguridad y el orden socavado por las bandas del crimen. Una situación real, pero no se le ha preguntado al pueblo haitiano qué es lo que realmente quiere, si quiere una nueva intervención. No se le ha dicho nada de esto. Y veamos cuál ha sido el efecto que han tenido las intervenciones en la comunidad internacional para Haití. Desde los distintos sectores de la sociedad haitiana, políticos, sindicales, gremiales, se califica su labor de infructuosa. A pesar de haber estado amparados en supuestos de apoyo a la extrema pobreza, los desastres naturales o la violencia callejera, las medidas tomadas por la ONU en Haití para que la nación antillana supere los problemas específicos que dan lugar a la intervención no trajeron soluciones. En el año 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU crea la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la famosa MINUSTAH. Esta le dio continuación a la Fuerza Multinacional Provisional autorizada cuando en medio de un conflicto armado el presidente Aristide fuera exiliado. Este fue un presidente que se manejaba con su propia visión de las cosas y no fue del agrado de las potencias imperiales. De acuerdo a la resolución del 1542 del 2004 del Consejo de Seguridad de la ONU, la misión debería trabajar en Haití para, oígase bien, establecer un entorno seguro y estable, reestructuración y reforma de la Policía Nacional, programas integrales y a largo plazo de desarme, el restablecimiento y mantenimiento del Estado de Derecho y la seguridad pública. Pero ninguno de esos objetivos fue alcanzado. De ahí que se le conceda poco crédito a su gestión de 13 años de actuación. Cuando en el 2014 se anunció la retirada de la MINUSTAH, la evaluación consensuada del pueblo haitiano apunta a que, además de ocupar militarmente el territorio haitiano, la MINUSTAH propagó el cólera, participó de violaciones a niñas y a mujeres y contribuyó a elevar la inestabilidad e inseguridad política al introducir el tráfico de armas, de acuerdo a la Comisión de Desarme del Estado haitiano. Pero Haití no es solo eso. Haití es esa nación del Caribe que lleva su nombre derivado del idioma arauca, que significa tierra de montañas. Es la misma nación que a inicios del siglo XIX hizo realidad por vez primera el sueño que se perseguía en toda Latinoamérica: el surgimiento de la república para dejar de ser colonia de los países de la Europa imperial. Fue ella, Haití, la segunda nación libre del continente que al lograr su independencia le asestó una derrota vergonzosa al ejército francés y tuvo que pagar monedas, millones de
de pesos para lograr el reconocimiento del propio gobierno francés. Pero también Haití es la primera nación surgida luego de una insurrección de esclavos que abolió la esclavitud en su territorio y aprobó en su constitución, y esto es muy importante, la prohibición de la propiedad de sus suelos a los extranjeros, exceptuando de este agrupamiento a los amerindios, es decir, a todos los latinoamericanos. Y es así como hoy esta pequeña pero aguerrida nación continúa su lucha incansable por la recuperación de su independencia, libertad y soberanía, iniciada en 1804 en la batalla de Vertières y saboteada 2 años más tarde con el asesinato del libertador Jean-Jacques Dessalines. Sin embargo, esa historia heroica y su apego a la dignidad no es lo que difunden los medios de comunicación internacionales sobre Haití, no. Se destacan los acontecimientos desafortunados. El magnicidio del presidente Moïse, el terremoto del 14 de agosto, el padecimiento de sus migrantes rechazados, el terremoto del 2010, los muchos cambios de gobierno, la débil institucionalidad, porque según ellos Haití es un estado fallido, una amenaza, en fin, la representación de la tragedia humana. A pesar de que comparte con República Dominicana la isla de Santo Domingo, de la primera, de la nuestra, se reconocen y destacan destinos turísticos convertidos en verdaderos paraísos, ¿verdad? Eso es muy común saberlo para todos nosotros y a nivel internacional es súper sabido. Uno se encuentra con amigos en el extranjero que te dicen, oh, yo quiero ir a Punta Cana, quiero conocer Samaná, quiero conocer Bahía de las Águilas, y es verdad que es hermosísima nuestra república, pero también lo es toda la isla. Esa belleza tropical de los mismos mares y ríos parece que se esfuma misteriosamente a escasos kilómetros de Pedernales, encubriendo la hermosura de las playas de la zona colonial, la aventura de la cascada y el carnaval de Jacmel, que está ahí mismo, cerca de Pedernales, de los atractivos de la Citadelle Ferrier de Canaitiam o de la Lavadía en el norte. Y es que hay un deseo ferviente en ciertos medios internacionales y locales de presentar un Haití humillado, hambriento, desgraciado, haciendo filas para comer en medio de revueltas, inundaciones, terremotos, sus calles ganadas por bandas criminales, sus migrantes devueltos, pisoteados y avergonzados, como ningún otro colectivo de los tantos varados para entrar a territorio americano. Eso es lo que escuchamos a diario. Pero dentro de Haití también hay un sector miserable y vampiresco que se alimenta de sus desventuras naturales y políticas. Precisamente, estigmatizar a la nación haitiana bajo condición de estado inviable es un juego perverso que fomentan y difunden las naciones imperiales que forman lo que se denomina en Haití Core Group, lideradas por Estados Unidos, al que acompaña Canadá, Francia y España, formando allí un eje de saqueo colonial. De esta manera, preparan y condicionan la opinión pública local e internacional hacia el descrédito permanente y ascendente. A la vez logran detrimento de su estima, desidia en su ciudadanía. El plan ha estado preparado hacia la desarticulación de su unidad política y su movilidad económica y social. El resto viene por vía de consecuencia. La tutela, la permanencia de una injerencia externa de la ONU, que en los años que lleva en Haití, repito, ha sido incapaz de fomentar los valores que promueve. Pero ¿qué ha estado ocurriendo en Haití? ¿Qué ha pasado en la vida jurídica y política de los últimos años? En el año 2015, Jovenel Moïse se presenta a las elecciones presidenciales nominado por el PHTK. Ese es el partido de las cabezas rapadas, apoyado por el predecesor Michel Martelly
dirigentes de esta agrupación política. Los dos gozan de la simpatía del gobierno de Estados Unidos e incluso se dice que Bill Clinton fue de los promotores del PHTK. La campaña electoral del 2015 se vio empañada por la violencia y el fraude electoral masivo. Ante el reclamo de la oposición, el Consejo Electoral se vio precisado anular las elecciones y convocar otras para el año 2016. En estas elecciones también se denuncia fraude. Aún así, el Consejo Electoral declara a Moïse ganador de las elecciones. Pero las denuncias de fraude por parte de la oposición continúan y desatan grandes protestas. E incluso llegan a tal incidencia que se retrasa su nombramiento para el 2017. En esos segundos comicios hay una gran extensión de votos y votantes, pues solo participa un 18% del electorado. Ulterior a estos acontecimientos, aumenta considerablemente el clima de inseguridad y el número de las bandas del crimen organizado, sobre todo en los barrios del oeste de Puerto Príncipe, que es justamente el sector de principal apoyo a las protestas. Esto es también interesante para el análisis. A partir del 2018, el gobierno de Moïse se debilitó a consecuencia de las protestas populares que pedían su dimisión, y desde enero del 2020, una vez llegara a su término la actividad parlamentaria y el fin del mandato de 2/3 partes de los senadores, el presidente comienza a gobernar por decretos. La oposición exige su dimisión, dado que la Constitución inicia el periodo gubernamental a partir de la elección, no de la toma de posesión. El Consejo Superior del Poder Judicial decreta en febrero del 2021 el fin del mandato de Moïse. O sea, la situación se le puso bien complicada. En un ambiente de mucha tensión, las elecciones presidenciales y legislativas son aplazadas para septiembre del 2021. El contexto convulso, a ese contexto convulso, el presidente adiciona más llamando a un referéndum constitucional tras mayores atribuciones para la presidencia. El referéndum, óigase bien, para modificar la Constitución está expresamente prohibido por ella misma, por la propia Constitución. El mandato de Moïse, como todos sabemos, termina con su asesinato el 7 de julio del 2021 en circunstancias aún no esclarecidas. Entonces veamos los actores sociales en acción. Ya he hablado anteriormente de las protestas populares. La población toma las calles y fíjense, nosotros prácticamente no nos enteramos de eso. Aquí la prensa lo que decía era que había revuelta. A partir de enero del 2016, Haití parece entrar en un proceso de ascenso en la participación masiva de la ciudadanía, en la toma de decisiones y en la concientización política, con características particulares que apuntan hacia cambios sistémicos. En efecto, la continuidad de la presencia de la gente en las calles hace pensar a quien las examina la existencia de un latente propósito de ir más allá de un simple cambio de gobierno. Su transcurso coincide con el ambiente que se vive en varios países del sur, del norte y de Centroamérica, y que por más de 70 años se respira en Cuba. El impacto, sin embargo, de Haití aún se mide en un bajo perfil en la región, ante la historia creciente de proliferación de propuestas aisladas, ausencias de estrategias y de cohesión social. Los hechos políticos y contraderechos ya reseñados contrajeron respuestas políticas inimaginables, como veremos a continuación. El Estado haitiano entró en una crisis económica muy grave en el 2017
que tuvo mucho que ver con la caída del programa de Petrocaribe, derivado ese programa por la presión de Estados Unidos en todos los países de la región. Ese programa de Petrocaribe era servido por Venezuela a los países del Caribe y de la región. Entonces se intenta desde el gobierno una reforma fiscal como contrapeso que recaería en las clases más empobrecidas. La población responde a la proposición gubernamental de un nuevo presupuesto, rechazándolo y movilizándose, llamándole presupuesto criminal. Un año después, en el 2018, a raíz de un alza importante en los precios de los combustibles, la movilización popular aumenta. Es todo lo que estoy diciendo, debe subrayarse. Desde julio del año pasado, son niveles de movilización que no habíamos conocido durante mucho tiempo. Pero estamos viviendo desde enero del 2016 un proceso donde el pueblo está recuperando sus capacidades de movilización, puesto que la gente salió a las calles para denunciar el proceso electoral. Eso lo dice Camille Chalmers. El pueblo se levantó de una manera increíble, logrando juntar movilizaciones callejeras masivas. Y añade Camille Chalmers que hay un proceso de aprendizaje a dos niveles, de la conciencia política hacia una conciencia antiimperialista. Y dice que un buen testimonio fue la manifestación frente a las instalaciones del Core Group, que es el brazo visible de Estados Unidos en Haití. Como segundo nivel de aprendizaje, apunta hacia las capacidades de movilización, el bloqueo de la ciudad, como también al sistema de comunicación no visible que permite que esto mismo ocurra simultáneamente en todo el país. Sumando las protestas, se puede hablar, según la persona que hemos mencionado ahorita, Chalmers, se puede hablar de millones de ciudadanas y ciudadanos haitianos que se alzaron en las calles para protestar contra Jovenel Moïse y para reclamar su salida del poder junto al PHTK, pero además reclamando un cambio de sistema. Es muy interesante que se esté apuntando hacia la transformación del sistema con la participación de la diversidad de capas sociales, de la gran presencia de la juventud, que juega un papel central en las movilizaciones con mucha creatividad. Es un proceso muy interesante, muy esperanzador, que crea las bases para realmente lograr una articulación de todas esas iniciativas y construir un potente movimiento popular antisistémico. ¿Quiénes de nosotros escuchamos de estas noticias? ¿En qué canal de televisión, en qué periódico se pasó esta información? Ninguna. Para tenerla tuvimos nosotros que indagar e investigar. Por otro lado, viene dándose también la articulación de las fuerzas políticas progresistas y de la izquierda con el movimiento social feminista, campesino y obrero, constituyendo el sector democrático popular, que según informaciones estuvo al frente de las manifestaciones y enarboló un programa de transición que le ha permitido pactar con otras fuerzas políticas y con el gobierno un acuerdo que incluye la modificación de la Constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que estará formada, de acuerdo a lo que se ha acordado, por 33 miembros nombrados por diversas instituciones y organismos de la sociedad civil, tras la pretensión de organizar las elecciones para finales del 2022. También han comprometido al gobierno a endurecer el combate a las bandas armadas, a impulsar la investigación de varias masacres ocurridas en barriadas populares. Esa oposición obligó al gobierno a incluir cláusulas en el acuerdo que obligan al gobierno a impulsar la investigación de varias masacres ocurridas en barriadas populares en los últimos 2 años, atribuidas a bandas armadas afines al gobierno. La investigación de casos de corrupción
en especial del caso de robo de fondos del programa de ayuda venezolano Petrocaribe y la liberación de presos políticos. Veamos qué es un Estado fallido y qué hay detrás del vocablo. Lo primero a explicar es que se trata de un concepto polémico, no aceptado universalmente, pero difundido por una intelectualidad singular, utilizado en los medios políticos docentes e informativos. Acuñado hacia 1995 entre investigadores y académicos estadounidenses, aparece por primera vez en la investigación titulada Working Paper del 1995. Su culminación y difusión hay que ubicarla en clave de Guerra Fría, dentro de las estrategias de seguridad de la política exterior estadounidense. En esa dirección, posteriormente, una lista de países han engrosado el grupo: Somalia, Libia, Sudán y Haití. De acuerdo a quienes inician el concepto Estado fallido, el fracaso del Estado se define para incluir 4 grupos de eventos, cada uno de los cuales indica una grave inestabilidad política. Estos incluyen guerras revolucionarias, guerras étnicas, cambios adversos en el régimen, genocidios políticos, etc. Hay elementos comunes entre los llamados estados fallidos, que pueden ser de carácter interno y externo. Entre los internos suele presentarse el estado de guerra, situación de violencia e inseguridad ciudadana. Y entre los externos, la presencia extranjera en sus suelos y decisiones, que lejos de aportar, complica, por el inadecuado tratamiento que los organismos internacionales suelen dar a estas situaciones. Y por último, el aprovechamiento de su condición hacia propósitos ajenos al país en cuestión. Todo este entramado permite justificar acciones en su contra. Su orientación es sectaria y excluyente, al obviar el multiculturalismo y la tolerancia, pretender descalificar a todas aquellas naciones que conciben diferentes modos de organización política del Estado, sistemas económicos diferentes al capitalismo y distintas clases sociales al frente del gobierno. En cambio, en lugar de que Haití es un Estado fallido, nosotros hacemos el análisis del Estado débil y la colonialidad para estudiar los tradicionales problemas del Estado de Haití. Entonces, debemos examinar los efectos de la colonización y la ideología del color desde su propia genealogía como una manifestación precoz de la transnacionalización. En términos de Andrés Corten, cuando se habla del Estado débil, incluyó en esa investigación y en ese trabajo Haití y la República Dominicana. Él se refiere a un modelo de Estado no grato, represivo, inestable, de endeble estructura oficial, con una base social de soporte rentista, en el cual tanto su territorio como su nacionalidad están definidos a partir del exterior y donde no se ha terminado la conformación de las clases modernas. Estas dos últimas concurrencias, también localizadas en el Estado Dominicano, pero de los años 80, porque el Estado Dominicano ha evolucionado en esos 30 y pico de años. Sin embargo, obsérvese que no es una característica propia del Estado en naciones pequeñas y de menor desarrollo, dice Sousa Santos. Al examinar el ascenso y el declive de las sociedades capitalistas avanzadas, subraya que el paradigma de la modernidad aparece, o sea, el modelo, antes que el modo de producción capitalista llegara a ser dominante, y augura ahora este gran pensador su desaparición antes de que este último cese. Pero lo más interesante será lo que diré. Lo que caracteriza a Haití y lo diferencia de las otras naciones caribeñas, particularmente de su vecina República Dominicana,
es la acepción de la diferenciación, que se expresa en la ideología del color, en su triple dimensión, negrismo, indigenismo y negritud, que constituye una alternativa a la noción artificial de la nación fundada sobre la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas. Así como su historia, el futuro de Haití está vinculado intrínsecamente a su genealogía y al ritmo de Legendre, a sus orígenes, filiación y especie. No se identifica con un Estado-nación, prefiriendo una transformación profunda aunque aplazada, y escribiendo su historia en paradoja dentro del archipiélago, con sus migrantes cruzando la frontera hacia el progreso de Oriente, mientras sus ideas se van al occidente isleño. Y ahí la importancia del estudio y seguimiento del proceso haitiano para sí mismo, el resto del Caribe y América Latina. Justamente, aunque son cosas que aquí no se conversan, en Latinoamérica viene dándose un movimiento crítico que estudia una acepción más actualizada del concepto colonialidad y examina críticamente las relaciones de dependencia, que se denomina pensamiento decolonial, también conocido como teoría posoccidental, desde el cual se perfilan otros modos de concebir las ciencias sociales y humanas, de manera que respondan a la historia y los procesos sociales transcurridos en la región, dentro de un paradigma de la diversidad de formas críticas de pensamiento, analítico y de proyectos futuros, asentados sobre las historias y experiencias marcadas por la colonialidad, más que por aquellas dominantes hasta ahora, asentadas sobre las historias y experiencias de la modernidad. ¿Surgido de dónde? De las luchas y las experiencias de los sectores más empobrecidos, que resisten cotidianamente al capitalismo, al colonialismo, al racismo y al patriarcado. Al valorar esas aseveraciones sentidas e identificadas con la realidad, en tanto metáfora del sufrimiento sistemático producido por la dominación, la región de América Latina y el Caribe tiene en Haití el país más representativo de ese adolorido pasado presente colonial. Gracias por haber estado con Ruptura y Cambio, el canal. Hasta un próximo encuentro.